Chicos, buenas tardes ya. Miren, el día de hoy vamos a hablar del segundo tema en el curso de historia que lleva por título Primeros pobladores del Perú. ¿Ya? También se le puede encontrar con el título de periodo precerámico. ¿Por qué periodo precerámico? Porque en todo este lapso de tiempo no se va a llevar a cabo el desarrollo de la cerámica, ¿ya? Y Perú antiguo. También es llamado así porque se trata de la primera etapa del desarrollo de la historia humana en nuestro territorio, ¿ya? En el Perú. Veamos por aquí qué características va a presentar este periodo denominado Perú antiguo. En primer lugar, debemos recordar que este periodo se va a clasificar, ¿no? Este largo proceso, mejor dicho, se va a clasificar en dos periodos. Uno que vendría a ser el periodo lítico, que va del 15.000 al 7.000 antes de Cristo, y el otro que vendría a ser el periodo arcaico, ya que va a ir del 7000 a aproximadamente 2000, 1800 antes de Cristo, ¿ya? Veamos qué pasa en este periodo lítico. Bueno, primero nos dicen que el periodo lítico es el primer periodo del poblamiento peruano, ¿ya? Estamos hablando de Perú específicamente, que se va a caracterizar por la llegada de los primeros grupos humanos a nuestro territorio, a nuestro país, ¿ya? Aquellos primeros grupos humanos que van a entrar, por supuesto, que van a corresponder a la especie de los Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y miren, van a caracterizarse porque van a desarrollar una economía depredadora, como ustedes están observando por acá. Esta economía depredadora va a estar basada pues en la práctica de la caza y la recolección. Asimismo, estos primeros habitantes que llegaron a nuestro territorio eran nómadas, es decir, se desplazaban de un lugar a otro y pues por lo general se refugiaban en cuevas para pues así poder soportar temperaturas bajas que vivieron en esa época, ¿ya? Inicialmente, al entrar al territorio peruano, encontraron tanto fauna como flora de gran tamaño, ¿ya? Ese es el periodo lítico. Luego vamos a ir introduciéndonos a más profundidad en este periodo. El otro periodo que vamos a encontrar en el Perú antiguo es el denominado periodo arcaico. Como les dije, va entre 7000 a aproximadamente 2000 antes de Cristo, ¿ya? En algunos textos lo consideran hasta el 1800 antes de Cristo aproximadamente. Ahora, ¿qué sucede, miren, en este periodo? Fíjense por aquí, chicos, miren, este es el principal, ya la principal diferencia que ustedes tienen que recordar. Que mientras en el periodo lítico se practica una economía depredadora, que está aquí de rojito, durante el periodo arcaico se va a desarrollar una economía productiva. ¿Ya? Una economía productiva, ¿en qué consiste? En que el hombre va a producir sus propios alimentos, a diferencia de la etapa anterior, en la que el hombre iba hacia un lugar y se alimentaba de lo que encontraba, ¿no? Si encontraba un animal, lo cazaba y se lo comía. Si encontraba fruto, lo recolectaba y se alimentaba de él. Pero ya en el periodo arcaico, el hombre produce sus propios alimentos. Eso quiere decir que si quiere comer frutos, pues los tiene que cultivar. ¿Ya? Si quiere comer carne, pues tiene que criar a los animales para poder alimentarse de la carne de ellos, ¿no? Es decir, que durante el periodo arcaico, cuando el hombre desarrolla una economía productiva, lo que va a pasar es que va a desarrollar tanto la agricultura como también el pastoreo. Y al practicar estas dos actividades, miren, lo que va a ocurrir es que el hombre poco a poco va a dejar de ser nómada, es decir, errante, ¿no? Que deambulaba de un lado a otro buscando alimentos, para pasar a ser sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? El que se asienta en un solo lugar, ¿ya? Entonces, no olviden ustedes que tenemos dos periodos. Lítico, de economía depredadora, y arcaico, de economía productiva, como ustedes están viendo acá en la imagen, ¿no? Miren, en esta recreación estamos viendo, pues, a un grupo de hombres, mujeres también, que se están dedicando a lo que sería, pues, el cultivo, ¿no? Aquí están limpiando la zona, están retirando, ¿no? La maleza para poder llevar a cabo, pues, el cultivo en el lugar, ¿correcto? Ahora, veamos por aquí a más profundidad, ¿ya? ¿Qué características va a presentar cada uno de estos momentos, ¿ya? Antes de ver las evidencias, primero vamos a llenar un esquemita por acá, ¿ya, muchachos? Vamos a profundizar respecto de lo que es el periodo lítico, como les decía hace un momentito, ¿ya? Y vamos a señalar algunas características, ¿ya? Importantes. Bien, en primer lugar, vamos a recordar lo siguiente.
¿ya? Vamos a colocarlo en negrita, subrayado, ¿ya? Si nosotros hablamos del periodo lítico, debemos recordar que hay dos momentos bien marcados en el periodo lítico. Acuérdate que el periodo lítico va, como ya habíamos dicho, de el 15.000 al 7.000 antes de Cristo, ¿no? Ahora, en ese momento vamos a encontrar, vamos a colocar por acá, ¿ya? Una etapa inicial conocida, ¿cierto?, como la era de la caza, ¿ya? Y recolección, vamos a llamarlo así, caza y recolección indiferenciada, ¿ya? Indiferenciada, que va entre el 15.000 aproximadamente, vamos a colocarlo por aquí, 15.000 al 10.000 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? En ese lapso de tiempo. Vamos a colocar 15 completo mejor, ¿ya? Para que se entienda, 10.000 antes de Cristo. Algunos autores le ponen un poquito más de tiempo todavía, ¿ya? Por eso ponemos ahí aproximadamente. ¿Qué pasa en este momento? Como ya nosotros hemos dicho, aquí se produce el ingreso de las primeras bandas, ¿ya? Ingresan, vamos a colocar aquí las primeras bandas de cazadores y recolectores, ¿ya? Eso es lo que vamos a colocar. Ingresan las primeras bandas de cazadores y recolectores, ¿correcto? ¿De dónde procedía? ¿De dónde venían estas bandas de cazadores y recolectores? Ahora vamos a colocarlo por acá, ¿ya? Primero, esto no. Y vamos a colocar por aquí lo siguiente, ¿ya? De cazadores y recolectores. ¿De dónde venían? Obviamente ellos venían de la región del norte. ¿No es así? Estas bandas de cazadores y recolectores ingresaron cuando aún, miren, aún se desarrollaba la última glaciación, ¿ya? O sea, cuando entran los primeros grupos humanos al Perú, todavía se estaba desarrollando las condiciones de la última era glacial, ¿ya? Ahí está, aún se desarrollaba la última glaciación. Es decir, que la temperatura que encontraron estos grupos humanos, ¿no?, al entrar a nuestro país, pues era bastante baja. ¿No es así? La temperatura era inferior a los 20 grados bajo cero. Imagínense al entrar al territorio peruano. Profesora, a ver, imaginemos las características que tendría el suelo peruano a la llegada de los primeros grupos humanos. Por supuesto que ellos encontraron un paisaje natural que todavía no había sido alterado, no había sido modificado por el ser humano, ¿no es verdad? Encontraron, como nosotros ya sabemos, ¿no?, en esa época animales, ¿ya?, y plantas de gran tamaño, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿No? En el caso de la megafauna, se van a hallar megaterios, ¿ya? Se van a encontrar mastodontes, se van a encontrar gliptodontes, ¿ya? Los gliptodontes eran los armadillos gigantes, ¿ya?, que existieron aquí en nuestro país, entre otros animales más. Ya vamos a colocarlo así. Hallaron megaflora y megafauna. ¿Ya? Imagínate tú, ¿no? Esos primeros pobladores del Perú portando sus lanzas, ¿no?, haciendo uso del fuego, trasladándose, ¿no es verdad?, de un lugar a otro con la finalidad de conseguir alimentos, ¿ya? ¿Por qué se le dice que era una era de la caza y la recolección indiferenciada? Porque en aquella época el hombre no hacía distinción entre los animales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si encontraba un mastodonte, sea hembra o macho, igual lo cazaba. Sea cría o adulto, igual lo cazaba. Para él era alimento. ¿Correcto? Profesora, pero de tanto cazar estos animales, ¿no ocurrirá que estos animales se van a extinguir? Por supuesto. Los grandes animales que vivieron en nuestro planeta, chicos, al final, ¿no?, de la era glacial, esos animales se extinguieron por dos causas. Número uno, por el cambio climático, y dos, por la excesiva cacería practicada por los grupos humanos. También hay que recordar que estos animales, chicos, no se reproducían tan rápidamente. Como eran animales grandes, dicen pues que su nivel de reproducción era bastante lenta, como lo es hoy en día, por ejemplo, en los elefantes, en los osos, por ejemplo, ¿no?
¿Ustedes saben en promedio más o menos cuántas crías pare una osa? Por ejemplo, toda vez que está preñada. ¿Saben ustedes cuántas crías puede parir? ¿No? Una osa puede parir 7, 8 crías, 9 crías. No, no es verdad. Pocas, ¿no? 1, 2, ¿no? A lo mucho hasta 3 podría ser. Y un elefante, chicos, un elefante hembra, ¿no? Cuando pare, ¿cuántos? ¿No? ¿Cuántas crías puede traer al mundo? Igual, y al año, ¿sí o no? Claro, su periodo, ¿no? En este caso, de desarrollo del feto, ¿no? Es muy largo, es de aproximadamente 12 meses, ¿sí o no? Entonces, ellos también tardan. Igualito eran los animales grandes de esa época, ¿ya? El megaterio, el gliptodonte, todos los animales se reproducían, pero se reproducían lentamente. Entonces, imagínate tú, mientras los grandes animales se reproducían lentamente, los seres humanos sí se reproducían a mayor velocidad, ¿no? Entonces, más hombres, más seres humanos, ¿no? Entonces, más cacería y lamentablemente no le dieron tiempo, pues, ni espacio a los animales de esa época para que se pudiesen reproducir, ¿no? Entonces, así también ocurrió que se dio, pues, su extinción, ¿ya? Esa es una situación que hay que recordar en cuanto se refiere, pues, al periodo lítico en la primera fase, que sería llamada era de la caza y la recolección indiferenciada, ¿correcto? Otra característica, no olviden ustedes, ¿no? Que en esta época, pues vamos a ver por aquí, ya el hombre ya elaboraba, vamos a colocar aquí, elaboraban herramientas, ¿no? De piedra, ¿ya? Y ellos también, según lo que se sabe, es que ya conocían, vamos a colocar aquí, conocían el fuego, hacían uso del fuego, ¿ya? Y además se dice que ya en esta época cubrían su cuerpo con pieles de animales, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? El que vino al Perú físicamente ya había evolucionado, ya también tenía, ¿no? Todo un, digamos, pues un bagaje cultural, no es así, pero todavía no sabe producir alimentos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a colocar por aquí que ellos eran depredadores, ¿ya? Depredadores, ¿correcto? ¿Qué quiere decir depredador? Que coge lo que hay en la naturaleza, coge lo que necesita, ¿no es así? Como son el caso de los animales y también de las plantas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Miren, al final de este periodo, vamos a colocar aquí, al final, ¿ya? Al final de la era de la caza y la recolección, culmina, ¿no? Al final de este periodo culmina la glaciación, ¿ya? Mejor dicho, que esta glaciación es la que va a poner fin a esta era de la caza y la recolección indiferenciada. Profesora, si culmina la glaciación, ¿qué viene más adelante? Lo que viene más adelante sería el segundo momento del periodo lítico, que es conocido como era de la caza y la recolección selectiva, ¿ya? Miren, era de la caza y la recolección selectiva, que va más o menos, ya vamos a colocar un tiempo, entre el 10.000 aproximadamente al 7.000 antes de Cristo. O sea, de todas maneras, chicos, las condiciones climáticas cambiantes también tuvieron impacto sobre la organización humana en aquella época, ¿ya? Entonces, tenemos una era de la caza y recolección indiferenciada, en donde el hombre caza todo lo que encuentra, recolecta también todo lo que encuentra, ¿eh? Por ejemplo, en esta primera etapa, chicos, podía ocurrir lo siguiente, que recolectara frutos que eran venenosos. Como recién estaban entrando, ¿no? A estas tierras, lo lógico era pues que no conocían, ¿no? Lo que había por acá. Entonces, imagínense ustedes a un grupo, ¿no? De recolectoras desplazándose por zonas donde hay pues árboles, ¿no? Y encontrando unos frutos. De pronto, ¿no? Lo recolecta, una de ellas come pues este fruto y resulta ser un fruto venenoso. Yo pregunto, ¿habrán árboles que pueden generar o producir frutos venenosos hoy en día? ¿No? En la naturaleza puedes encontrar frutos venenosos. Sí los hay, sí o no. ¿No? Hasta flores también, ¿es verdad? Entonces, ellos no lo conocían. Entonces, producto de eso, claro, muy bien bello, ¿no? Podía ocurrir que enfermaran o murieran en el peor de los casos, ¿no? Entonces, todo el conocimiento acumulado en la etapa anterior, ya en esta era de la caza y recolección indiferenciada,
va a servir para que el hombre en el Perú pueda desenvolverse mucho mejor en esta segunda fase. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como ya sabemos, concluye la glaciación, ¿no es verdad? Y hemos dicho, culmina la glaciación Wisconsin, profesora. Muy bien, ¿ya? ¿Y qué pasa acá si culmina la glaciación? Vamos a colocar aquí, ¿ya? Se inicia un periodo conocido como el Holoceno, ¿ya? Es una fase en la evolución de la Tierra, en donde progresivamente se va a dar aumento de la temperatura ambiental. ¿Ya? Vamos a colocar aquí aumento de la temperatura ambiental. ¿Ya? Ahí está. Aumento progresivo le vamos a colocar aquí. Aumento progresivo de la temperatura ambiental. Poco a poco entonces la temperatura en el planeta, ¿no?, va aumentando, la situación se hace mucho más benigna, ¿no es así? Pero con ello, como es de suponerse, ¿no?, lo que va a pasar es que desaparece la megaflora, ¿no es así? Árboles de gran tamaño, ¿no? Y también la megafauna, ¿ya? Desaparece la megaflora y la megafauna. Y surgen otras especies de plantas y animales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la megafauna, ¿ya? Vamos a ver por aquí, vamos a colocar, ¿ya? Aparecen los auquénidos en esta época, ¿ya? Auquénidos. ¿Qué más, no? Por ejemplo, con ello también va a aparecer el perro, ¿no? Va a surgir lo que vendría a ser los roedores pequeños, por ejemplo, para nosotros el llamado cuy o cobaya, ¿no es verdad? Entre otras especies más. Entonces ya el hombre pues se va a ver rodeado de otros tipos de animales para poder alimentarse. Ahora son más pequeños y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que las herramientas grandes que ellos acostumbraban a fabricar empiezan a ser modificadas, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí que se va a dar el desarrollo de una industria, así se llama, industria microlítica. ¿Qué quiere decir microlítica? Litos es piedra, micro quiere decir pequeño, es decir, que van a elaborar herramientas, vamos a colocar aquí, herramientas de menor tamaño, en comparación a las anteriores, ¿no? Antes para cazar a un mastodonte, para cazar a un gliptodonte, necesitaban lanzas grandes y pesadas. Ahora ya no lo van a necesitar, por ejemplo, para atrapar pues a un auquenio, sino sus herramientas se van a hacer más pequeñas y más afinadas. Incluso van a utilizar, vamos a colocar aquí, ¿ya?, los huesos de los animales para poder elaborar sus herramientas. Entonces ahí decimos, se desarrolla una industria microlítica y ósea. Profesora, ¿se han encontrado herramientas de todo lo que usted está mencionando? Por supuesto. Se han encontrado evidencias respecto a lo que vemos por acá. ¿Ya? Otra cosa también importante es que el hombre, a fuerza, ¿no es verdad?, ante el problema, ¿no?, de que se da cuenta de que no puede cazar a todos los animales, porque si no se queda sin comida. No puede recolectar todos los frutos porque igual, ¿no?, va a terminar exterminando todo lo que encuentra. El hombre aprende a desarrollar, vamos a colocar aquí, ¿ya? Va a aprender a desarrollar la caza y recolección, ¿ya?, especializada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en esa época se da cuenta que no necesita cazar a todos los animales en general, que puede cazar a los machos adultos, no a todos tampoco, pero sí a los machos adultos, y puede dejar con vida a las hembras, puede dejar con vida a las crías, y puede regresar en otra temporada y puede cazar ya a las crías, pues obviamente ya crecidas, que les va a proporcionar mayor cantidad de carne en tierra, ¿no? Entonces, ¿qué aprendió? A diferenciar, ¿correcto? Igual, también aprende que hay frutos que no puede recolectar, y aprende, ¿no?, de que no puede arrancar de raíz a todos los frutos que encuentra, porque de lo contrario no vuelve a crecer, ¿ya? Entonces, por eso decimos que se vuelve cazador y recolector selectivo. ¿Alguien me puede decir estos conocimientos que estoy comentando, a qué va a dar paso más adelante? ¿Qué crees tú que va más adelante a descubrir el hombre al cazar y recolectar en forma especializada?
A ver, ¿quién me dice? ¿Qué podrá pasar con esto? ¿No sucederá nada o habrán cambios más adelante? ¿Qué dices tú? A ver, pongámonos en esta escena, ¿no? Ellos, por ejemplo, se vuelven las mujeres, ¿no? Recolectoras especializadas. Ya sabe que hay frutos que no puede coger, ¿no? Porque son venenosos. Sabe que hay frutos que, ¿no? Sí pueden ser comestibles. Sabe que no puede arrancar todo de raíz porque si no, desaparece el fruto, ¿sí o no? ¿No? O sea, ya no va a volver a encontrar. Pero también descubre algo, chicos. ¿Saben qué descubre? La agricultura. Claro, muy bien. Descubre que ese fruto que está comiendo, ¿no? Ese fruto que es comestible, ¿no? Que lo está alimentando. Si las semillas o pepitas, como decimos nosotros, de ese fruto, caen, ¿no? A la tierra, esos mismos frutos, ¿no? Pueden volver a germinar. ¿Qué descubrió ahí? Lo que su compañera acaba de decir. Ha descubierto la agricultura. Ha descubierto el cultivo de plantas. Chicos, chicos, ya para los varoncitos, el descubrimiento de la agricultura es un logro femenino. Fueron las mujeres las que se dieron cuenta de que los frutos que comían podían volver a crecer. Profesora, ¿y por qué las mujeres? Porque las mujeres eran las recolectoras, pues, ¿no? Se dieron cuenta, es más, ¿no? Que para que crezca, para asegurar su crecimiento, tenían que regar esa zona. Así empieza el cultivo. Y los varones, ¿no? Con el tiempo, cuando se volvieron expertos en cacería, se dieron cuenta que no siempre tenían que ir corriendo detrás del animal, sino que podían cercar al animal formando una especie de círculo humano, ¿no es verdad? Podían cercar al animal y podían atraparlo y atrapar a varios, ¿no? Y de esa forma, pues, podían obtener mejores resultados en la caza. También se darían cuenta más adelante, ¿no? Claro, mejoraron sus estrategias de caza, muy bien, Jorge Luis, pero también se darían cuenta más adelante, chicos, de que no necesitan matar al animal para cubrir su cuerpo. Mejor los atrapamos, los criamos, ¿no es verdad? Los esquilamos y con la lana de ese animal podemos desarrollar nuestras prendas de vestir. ¿Qué les parece, chicos? Eso va a ser lo que pasará más adelante. Pero para que ocurra esto último que te acabo de contar, fue importante que se diera pues esto de la caza y la recolección especializada. ¿Ya? Muchachos, no se olviden. ¿Ya? Entonces, aquí, miren, a ver un ratito, ahí está, vamos a ver las dos grandes diferencias entre lo que es la era de la caza y recolección indiferenciada de la era y la caza, perdón, y recolección selectiva, ¿ya? Profesora, una consulta, ¿no? De repente será la pregunta de una de ustedes. ¿Cómo era el paisaje del Perú? ¿Había costa, sierra y selva o todavía no? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Cuando entraron los primeros pobladores a nuestro territorio, ¿ya habría existido costa, sierra y selva, sí o no? ¿Qué dicen? A ver, no. ¿Todavía no? ¿Qué dicen los demás? No. Sí. A ver, Jorge Luis dice sí, ¿no? Sí. Y los demás también dicen, claro, eso ya existía, chicos. Ya existía, claro. Claro, ya había costa, ya había sierra y ya había selva, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, cuando recién entraban al Perú, al antiguo Perú, ¿no es verdad? La costa era más amplia, ¿correcto? La costa, dice que la antigua costa peruana era mucho más extensa. ¿Ya saben qué sería evidencia de esa mayor extensión? Ustedes han oído hablar de islas como la isla San Lorenzo, la isla El Frontón, que están frente, claro, a Lima y el Callao, ¿no es verdad? Ya. Dice que el relieve de toda esa zona hasta las islas que yo acabo de mencionar, claro, claro. A ver, todo el eso rojito, era el verde no me costa. gusta. Ese sí que viene con cebolla picada. Bien, entonces, hay dos momentos bien marcados, como les decía, y tenemos que recordar que cuando llegaron los primeros grupos humanos al Perú, ya había costa, sierra y selva. Pero, si bien es cierto, ya se había estructurado estas tres regiones que nosotros conocemos, lo que sucedía, muchachos, pues era que nuestra costa era muy diferente, era más amplia. Y la sierra ya tenía la cordillera de los Andes. Pero como estábamos en una época de glaciación, ¿no? Los hielos, ¿no?
de los glaciares cubrían desde los 2.500 metros más o menos para arriba. O sea, imagínate, casi toda la región andina, no es así, estaba cubierta de hielo. O sea, lugares que hoy en día serían la ciudad, como la ciudad de Ayacucho, la ciudad de, por ejemplo, Huanta, la ciudad de Huancayo, imagínate tú, ¿no? Esas actuales ciudades que yo te estoy mencionando, en ese entonces todas esas regiones habrían estado cubiertas de hielo. Entonces te pregunto, ¿el poblador peruano se habría podido movilizar tan fácilmente por el antiguo territorio peruano, sí o no? ¿Qué dices tú? No. Bien complicado, ¿sí o no? Bien No. difícil, ¿no? Claro, que se pueda desplazar por ahí, ¿correcto? ¿Ya? Así que sí se desplazaba, sí deambulaba, pero lentamente. ¿Ya? Dicen que el hombre cuando entra al Perú lo hace siguiendo la cordillera de los Andes. Luego, cuando la glaciación concluye, ya el hombre va a seguir la ruta de los ríos, porque claro, la glaciación termina, ¿no? Esos grandes bloques de hielo que cubrían a las montañas, ¿no? Estos glaciares van a empezar a descongelarse, ¿sí o no? Entonces, con esa, ¿no? Desglaciación se van a formar lagunas que actualmente vemos, se van a formar los ríos que hoy en día vemos, y el hombre va a desplazarse siguiendo el recorrido de los ríos. Es más, en los ríos va a encontrar alimentos para sobrevivir, ¿no? Y con esos alimentos, imagínense ustedes, va a asegurarnos su día a día. Es decir, ya no solo va a ser cazador, ya no solo va a ser recolector, ahora va a ser cazador, recolector y va a ser pescador también, ¿no? A ver, pregunto yo, los ríos de la costa, ¿no? O sea, los ríos que nacen en la montaña y que se dirigen a la costa de nuestro territorio, ¿dónde desembocan, chicos? ¿Dónde termina su recorrido? A ver, muchachos. ¿En el mar? Claro, en el mar peruano. Entonces, imagínate tú, un antiguo poblador, ¿no? Avanzar, sigue la ruta del río, ¿no? Va por la misma dirección del río. ¿Hasta dónde llegarán? Hasta el mar peruano. Claro, hasta el antiguo mar, ¿no? Ahí también, por esa razón, se van a encontrar evidencias. ¿Y en la selva, profesora? Bueno, yo les comento algo. La selva es una de las zonas que menos se ha estudiado hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque es menos accesible. En esa época se cree pues que la selva habría tenido un relieve mucho más pantanoso que hoy en día, ¿no? Es decir, gran parte de la selva pues ¿no? Era bastante inaccesible. Por eso es que si habrán existido grupos humanos, habrían sido pues ¿no? reducido por esa zona y más se concentraron a nivel de sierra y a nivel de costa. Y es en estas dos regiones, vuelvo a repetir, donde se han hallado más evidencias. ¿Ya? Ya, a ver, en conclusión, profesora, usted me está diciendo que cuando terminó el periodo lítico, ¿el hombre ya sabía cultivar y criar animales? No, yo te estoy diciendo que lo que alcance acá, los conocimientos que adquiera acá, va a servir para que más adelante descubra técnicas para cultivar y para criar animales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dejamos al hombre lítico? Siendo cazador y siendo recolector. Pero ahora es selectivo, especializado. ¿Ya? Y esa alta especialización llevará pues a lo que vendría a ser, ¿no? El desarrollo más adelante de una economía productiva. Evidencia, profesora, yo quiero ver evidencia. Ya, aquí está. Miren, ahí están los principales restos. Por acá, arribita he colocado Apacaicasa. ¿Ya? Se trata de una cueva llamada la cueva de Piquimachay, que se encuentra en el departamento de Ayacucho, en donde hacia 1969 un investigador norteamericano llamado Richard McNeish descubrió lo que él llamaría como las primeras herramientas líticas encontradas. ¿Qué quiere decir? No? Bueno, dice que entró a la cueva, empezó a explorar y encontró fragmentos de piedra. Y él dijo que se trataba de puntas de piedra que habían sido parte de una lanza. También ahí en esta misma cueva encontró los huesos de un megaterio. Entonces él recrea la escena, ¿no? Y dice lo siguiente. Aquí vivieron antiguamente pobladores, ¿no? Humanos, que cazaron a un megaterio, lo arrastraron hasta la cueva, ahí lo descarnaron y se alimentaron de él. Prueba de ello es que están los huesos del megaterio y cerca las puntas de piedra que él encontró. Y por eso durante mucho tiempo se consideró que se trataban pues de las herramientas líticas más antiguas que habían sido halladas en el Perú. Pero hace algunos años atrás, chicos, esta evidencia ha sido cuestionada, porque hay autores que dicen que esos fragmentos de piedra no habrían sido herramientas hechas por el hombre, ¿no? Sino habrían sido
pedazos de roca que se habrían desprendido del techo de la cueva, ¿no? Entonces, de ahí que es criticado. Pero a la vez también se han encontrado otras evidencias, como por ejemplo Guitarrero 1. ¿Ya? Esto se encuentra en el departamento de Ancash, como tú lees, con una antigüedad de 13.000 años antes de Cristo, o sea, 15.000 años atrás. ¿Ya? Y se trata de restos de fogata. A ver, yo pregunto, ¿no? Si se han encontrado restos de fogata, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que en esa época el hombre, ¿qué usaba? El Sí, fuego. claro, usaba el fuego, ¿no es verdad? O sea, el hombre, como te dije, ¿no? Ya estaba haciendo uso del fuego. Muy bien, chicos, ¿no? Muy bien, mire, Jorge Luis, muy bien. ¿Correcto? Y también en esa cueva de guitarreros en Ancash se encontraron instrumentos de piedra que habrían sido, pues, considerados, ¿no? Como también los más antiguos en el territorio peruano. ¿Ya? Eso sería respecto al ratito de guitarrero. Otra evidencia importante, ahí está, miren, la cueva de guitarrero. Otra evidencia importante, chivateros. ¿Ya? Chivateros se trata de aquellos grupos humanos que vivieron en dirección a la costa, ¿ya? Chivateros está en Lima, exactamente saben en dónde, en Ancón. ¿Conocen ustedes el distrito de Ancón? ¿Sí? La playa de Ancón, por ejemplo, el balneario de Ancón antes era muy visitado, muy famoso, por peruanos como también por extranjeros. Me acuerdo que por ahí se llevaba hace décadas atrás, ¿no? Un concurso de canto, algo parecido a Viña del Mar, al Festival de Viña del Mar que se lleva hoy a cabo en Chile, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, en el balneario de Ancón, ahí grupo de investigadores encontraron restos de lo que habría sido un taller lítico, ¿ya? Considerado, chicos, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Como el taller lítico más grande y antiguo del Perú. ¿Qué fue lo que hallaron? Dice, un centenar de puntas de piedra que habían sido trabajadas, pero a medias, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que el hombre de aquel entonces, ¿no? El que estaba, ¿no? En la costa, se acercaba a esta cantera. Una cantera es un lugar donde abundan las piedras, ¿ya? Se sentaba y primero recolectaba, ¿no? Un grupo de piedras, ¿correcto? Se sentaba y empezaba a trabajar. Trabajaba una piedra, ¿no? Y si veía que esta no tenía las características que él necesitaba para convertir en su herramienta, simplemente la arrojaba. Cogía otra piedra y seguía trabajando. Y así solo se llevaba aquellas que eran apropiadas para cazar, para recolectar o para lancear a los peces, ¿no? O sea, para pescar, ¿correcto? Pero las demás las dejaba en el lugar. Por eso dice acá, ¿no? Taller lítico más grande y antiguo del Perú. En el interior se encontraron puntas prefabricadas, que más o menos habrían tenido las características que tú estás notando acá. ¿Ya? Eso fue Chivateros. ¿Ya? Y estos dos corresponden a esa etapa inicial del periodo lítico que te acabo de comentar, que son de depredadores indiferenciados, o sea, ¿no? La era, la caza y la recolección indiferencial que hace un rato te había mencionado. Pero fíjate que Chivateros está en el límite, ¿no? Él ya está sufriendo ese cambio climático del que te estaba comentando, ¿sí o no? Por eso está en la costa, por eso se está desplazando hacia la costa, ¿ya? Luego tenemos otras evidencias que ya corresponden pues al segundo, ¿no? A la segunda fase del periodo lítico, que sería el de la caza y la recolección selectiva o especializada. Aquí, por ejemplo, tenemos restos como la del hombre de Toquepala, ¿ya? Resto hallado en el departamento de Tacna, con una antigüedad de 7.600 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué vemos acá? Bueno, aquí vemos que en una cueva llamada la Cueva del Diablo se encontraron pinturas rupestres. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Se encontraron dibujos en las paredes de la cueva. ¿Ya? Y sucede pues que en esos dibujos, en esas imágenes grabadas en las paredes de las cuevas, se rescata escenas de cacería. ¿Ya? Es decir, el hombre de Toquepala era un cazador. ¿Pero qué cazaba? Cazaba guanacos. ¿Ya? Los guanacos son auquénidos, ¿no? Usando una técnica conocida con el nombre de la técnica del chaco, que consistía en rodear a los animales. No sé si ustedes pueden identificar, ¿no? A los animales y a los hombres. Esto de aquí es, miren, una recreación de lo que fue encontrado
en la cueva de Toquepala. ¿Ya? Veamos por aquí. Miren, otra evidencia también importante que vendría a ser el hombre de Lauricocha. ¿Ya? El hombre de Lauricocha fue hallado en Huánuco con una antigüedad de 7500 años antes de Cristo. Pero miren, a diferencia de todo lo demás, aquí se encontraron restos humanos. Si tú te acuerdas, en Pacaicasa dije que se encontraron puntas de piedra. En Guitarrero 1 te dije que encontraron restos de fogata y de herramientas de piedra. En Chivateros te dije que encontraron puntas de piedra prefabricadas. En Toquepala te dije que encontraron escenas de arte rupestre, ¿sí o no? En este caso que representaba la cacería de guanacos. Pero en Lauricocha también se encontraron estas evidencias, como por ejemplo pinturas rupestres, pero lo que más destaca en Lauricocha es el hallazgo de 11 entierros humanos. 11 entierros incompletos. ¿Por qué incompletos, profesora? Bueno, se trataba de entierros de adultos, de niños, que habían sido colocados en diferentes posiciones. Por ejemplo, el adulto era colocado de cúbito dorsal, o sea, de espalda, como nosotros colocamos a nuestros difuntos. El niño había sido colocado en posición fetal, ¿ya? Es decir, ¿no? Así, dobladito como se encuentra en el vientre de una madre, ¿no? Pero sucedía que no, la mayoría de estos restos no estaban completos. A algunos les faltaba parte de la mano, parte del pie, ¿no? Y parece ser que era una práctica común en esa época que tras morir un pariente, pues antes de enterrarlo, ¿no? Mutilaban parte de su cuerpo, ¿no? Probablemente parte de la mano, qué sé yo. Lo que sí encontraron, miren, cosa curiosa, fue esto que te voy a mostrar, ¿ya? Miren lo que encontraron. Que el cráneo de la mayoría de estos seres enterrados estaba deformado. Profesora, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hay, por ejemplo, gente que dice que antiguamente, ¿no? Por aquí vivían extraterrestres y cosas por el estilo, y han desarrollado toda una tesis, ¿no? Al respecto, ¿sí o no? Pero la deformación craneana es una práctica muy constante en nuestro territorio. ¿Se puede deformar el cráneo? Te pregunto yo. A ver, ¿tú qué crees? ¿Se podrá deformar el cráneo? ¿Sí o no? Sí. Sí se puede. Sí, pero Claro, sí se puede, chicos, muy bien. ¿Ya? Pero tiene que ser pues en un menor de edad, en un recién nacido mejor todavía. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, ¿no? No sé si te habrán explicado, ¿no? Los huesos que forman parte del cráneo todavía no están soldados, todavía no están totalmente unidos, ¿sí? Están como si estuvieran flotando todavía, ¿sí o no? ¿No? Por eso es que en esta partecita hay una, claro, la mollerita que le dicen, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes que han tenido hermanitos menores les habrán dicho, no, sobrino, cuidado con la mollerita, no lo vayan a lastimarse. Es una partecita blanda en esta parte del cráneo, ¿sí o no? Que luego ya con el correr del tiempo se va endureciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estos señores? ¿No? Lo que hacían era colocarle una tablilla acá, otra en la parte de atrás, ¿ya? Y sujetado, ¿correcto? Con cordones de origen vegetal. Claro que antes de colocar la tablilla, colocaban, pues, ¿no? Cosas muy suaves, ¿no? Similares, podría decir, a una almohadilla en la actualidad, ¿no? Sobre eso colocaban la tablilla y lo amarraban. Y nada más, eso era todo lo que hacían. Y dejaban, ¿no? A esta criatura con estas tablillas, pues, ¿no? Entonces, el niño iba creciendo y su cráneo iba creciendo también, ¿no? Con él. Pero ¿qué pasaba? Que como no tenía, ¿no? Digamos, el tamaño normal o la estructura normal para poder crecer, entonces el cráneo se estiraba hacia la parte de atrás y se alargaba, ¿correcto? Profesora, pero eso no le traería problemas a nivel motriz. Bueno, el cerebro no se dañaba, el cerebro se adaptaba a la forma del cráneo, ¿ya? Lo que sí pasaba, dicen que era la cavidad ocular se hacía mucho más grande. Y es muy probable que estas personas, ¿no? Que hayan sido sometidas a deformación craneana hayan tenido problemas de visión, ¿no? O sea, tendrían una visión relativamente baja, digamos así. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿No? Sería la pregunta. Bueno, es muy probable que haya sido para diferenciar a su banda, a su grupo humano, de los otros grupos que existían en esos tiempos. Aparte que también está vinculado pues a lo religioso, porque ya en esa época ya estaban empezando a desarrollar creencias mágico-religiosas. Claro, no creían en Jehová, en Diosito, en Yahvé, todas, no, esas no son sus creencias son
de nivel espiritual, no creen en la naturaleza, en la fuerza, ¿no? Pues de la naturaleza. Entonces, poco a poco, ¿no? Van desarrollando sus creencias mágico-religiosas, ¿ya? Eso es lo que va a pasar a nivel de lo que sería la Uricocha. Entonces, no se olviden que aquí se encuentran los primeros entierros humanos incompletos, ¿ya? Y para terminar esta partecita del periodo lítico, tenemos al hombre de Paiján, que fue hallado en el departamento de la Libertad, con una, bueno, tiene una antigüedad de 8000 a.C. Aquí se encontraron dos entierros, a diferencia del anterior, dos entierros completos, ¿no? De adultos que van a ser considerados como los más antiguos de la costa peruana, ¿ya? Y miren, este hombre Paiján es el típico cazador, recolector y pescador que hace un rato te comentaba, ¿ya? En ella, por ejemplo, en esta tumba, encontraron puntas de piedra, ¿no? Muy chiquititas, unas puntas de lanza muy delgaditas, muy finas, parecidas a esta de acá, miren, que habría sido utilizado, ¿para qué creen ustedes? ¿Para matar animales grandes? No, pues, ¿no? Según lo que ¿Para se pesca? conoce. Claro, dicen que servía para lancear a los peces. Profesora, ¿no sería mejor usar una red y obtener mayor cantidad, ¿no? De peces? Pues no sabían hacer redes todavía, ¿no? Ellos lanceaban a los peces, ¿no? Sea con puntas de piedra o también arpones hechos con huesos de animales. Y eso es básicamente, esto primero que te comento, fue lo que se encontró aquí en Paiján, ¿ya? Entonces los dos primeros corresponden, bueno, los tres primeros con Pacaicasa, ¿no? Corresponderían a esa etapa de depredadores indiferenciados y a partir de Toquepala en adelante ya vemos pues a un cazador y recolector especializado, ¿no? Que tiene mejores herramientas para cazar, para pescar, como también mejores técnicas, ¿no? Para llevar a cabo estas prácticas que estamos comentando, ¿ya? Muy bien, entonces todo esto corresponde al periodo